acabó de quitar al diablo. Se le acabó de quitar al diablo. Es que hay algo fuerte, gloria a Dios. Es que no, ni toca y avanzó. Tú sabes lo que te dijeron. Te quiero en el secreto. No son santos, son demonios. Santos son aquellos que... Es una parálisis espiritual. Ayúdeme ahí, si tiene miedo, cómprese un perrito. Brujo, lo que te dice ahí, yo veo una luz, pero muy pequeña. Dios le bendiga, mis queridos y amados hermanos, rica y abundantemente. Espero que donde quiera que usted esté bien y maravillado bajo el poder del Espíritu Santo. En esta hora nos encontramos en la plataforma de nuestra hermana Belén Torres. Aleluya. Ella se estará presentando y luego estaremos comentándole algo muy profundo que vamos a tratar en esta hora. Dios te bendiga más, que la paz de Dios y la misericordia de Cristo esté contigo hoy, mañana y siempre. Tu hermana, la más pequeña de Redil, Belén Torres de Rojas, se presenta. Te damos la bienvenida a esta plataforma, Belén Torres Oficial. Esta plataforma fue creada con el firme propósito de abrir tus ojos espirituales y aquí estamos una vez más como siempre. Hermana Belén, ¿y cómo usted se siente? Estamos bien, gracias a Dios. Qué muy bueno. Bien. Eso es lo que se quiere que usted se diga. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a estar tratando de la historia de Belén. Ya no es la que ustedes conocen, sino la historia dentro del Evangelio, su trayectoria, cómo ha vivido, cómo le ha pasado, cómo ha transgresido mediante su paso acá en el Evangelio. No digo mediante a su paso, no significa que es pasado, ella sigue siendo cristiana, sino mediante su trayectoria que ella tiene aquí en el camino, hermano, porque hay veces que nosotros estamos en el camino, mírenme, pero la gloria del Señor. Vamos a dejar que nuestra hermana Belén nos esté contestando. Dígame, hermana Belén, cuénteme su trayectoria en el Evangelio, de esos pocos días, como usted dice que tiene. Bueno, tenemos pocos días en el Evangelio, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. En el Evangelio, realmente, cuando venimos a los pies de Cristo, al parecer se ve lindo, precioso, pero cuando estamos dentro, nos damos cuenta de lo que realmente no espera para llegar a la corona de vida. Todo el mundo sabe dónde Dios me sacó. La gente solamente se enfocan en el satanismo, pero yo siempre he dicho que hay cadenas de cadenas que son compañeras. Y lo que más se resaltó fue el satanismo, pero se hicieron algunas cosas más. Pero cuando vine a Cristo, lo primero que encontré fue persecución. Eso fue lo primero que encontré cuando Cristo me trajo. Pasó como Pablo, que a un Pablo Cristo trató con él camino a Damasco, y cuando él se presentó delante de los discípulos no le creían de que era un discípulo más, que Cristo había tratado con él para que predicara el Evangelio a aquellos que quizá ellos no podían ir. Pasó lo mismo conmigo cuando yo vine a Cristo. Las personas, dígase cristianas, no todas, ¿verdad?, pero en su gran mayoría entendían que yo no era cristiana y que yo estaba jugando con Dios, porque habían ataduras que no me permitían permanecer en el camino de Dios. O sea, hermana Belén, usted quiere decir que en usted veían una incredulidad. Sí. O sea, una incredulidad de que no creían en el testimonio de la hermana Belén en su trayectoria pasada, cuando ella era satanista. Sí. ¿Cómo usted vivió en ese tiempo de incredulidad hacia usted? Fue fuerte. Yo diría que por eso más me aparté del Señor, porque cuando yo iba a algunas iglesias, quizá porque necesitaba una palabra, necesitaba quizá un abrazo, porque hay mucho nuevo creyente. No, hermana Belén, alguien que la cogiera. Sí, pero también hay momentos que tú necesitas un abrazo. Tú necesitas que cuando tú llegas a la iglesia no te tachen como lo que tú eras, creyendo que tú lo eres, sino que te den un abrazo y que te digan, hermana, cuenta conmigo. Y quizás, como llaman ahora, un mentor espiritual. Yo no tuve mentor, sí, porque ahora yo escucho que hay mentores. Yo no tuve un mentor, sino que cuando la pastora me hizo confesión de fe, ya la gente al ver, porque yo también entiendo que a Pablo le pasó lo mismo, porque Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo y todo el mundo sabía su testimonio, lo que él hacía, su trayectoria, su historia, lo que él hacía. La gente conocía la biografía de Pablo, que en ese tiempo era Saulo,
¿verdad? Entonces, cuando él vino, las personas pensaban que él iba también a hacer lo mismo, a coger los cristianos, a golpearlos, a apresarlos. Entonces, por eso quizás no le creían a Pablo. Entonces, también yo diría que como las personas que me conocían de mi batey, sabían lo que nosotros hacíamos, quizás por eso entendían que nosotros nos disfrazamos de cristianos para entrar a la iglesia y poder destruirlo, diría yo. Sí, hermana Belén, porque hoy en día se ve, ¿verdad? Que hay muchos brujos y muchos satanistas que se disfrazan de cristianos y van a hacerle daño al evangelio. Sí, No digo al evangelio, sino hacerle daño a los a hermanos. los hermanos que están ahí dentro del evangelio. Claro que sí, pero mira qué pasa, cuando yo vine a Cristo, realmente yo no, por eso las personas decían que yo jugaba con Dios. No, porque Belén tiene un relajo con Dios, porque Dios conoce los corazones, y Dios sabía que yo no tenía ningún tipo de relajo con Dios, sino que yo me convertía con todo mi corazón, pero habían ataduras y habían espíritus inmundos, cual yo les servía antes, que me hacían retroceder. Y al no tener un apoyo o un bastón o un mentor, como lo quieran llamar, que me agarrara y me dijera, no, Belén, eso es momentáneo, vámonos a orar, vámonos a ayunar, tranquila, y que cuando quizás me dieran esos ataques de depresión, de tristeza, de amargura, de soledad, esa persona, Dios pudiera revelarle y estar conmigo. Escuche bien, hermano, depresión, tristeza, soledad y angustia, todo eso son demonios, vienen siendo cadenas de cadenas que aún no se hubiesen roto. Exacto, porque cuando tú vienes a Cristo es un proceso, un proceso de liberación. Claro, hay personas que cuando vienen a Cristo la liberación es automática, pero hay otros que no, que paulatinamente, que vienen a Cristo y poco a poco el Señor va despojando y quitando. Por ejemplo, en mi caso, yo nací y crecí en una familia hechicera, que eso fue lo que yo vi, y cuánto pacto nos hicieron, y cuánto acuerdo, y cuánto juramento nos hicieron. Entonces, cada juramento de eso era con un petró, era con una deidad, con una metresa, con un changó, con lo que sea diferente. Entonces, todos esos pactos, es posible que no de la noche a la mañana Dios lo pueda romper. No es que Él no tenga el poder, sino es que yo no tenía el conocimiento de abrir por completo mi corazón al Señor, conocer la palabra que es la que liberta, ¿verdad? Para que Cristo me haga verdaderamente libre. ¿Qué yo necesitaba en ese momento? Una persona de mi lado, alguien que me ayudara, alguien que me dijera, Belén, mira, si tú te apartas del camino, la Biblia dice que vienen espíritus peores, yo iba a tener conocimiento de eso, mira, la Biblia dice que mire que si pone las manos en el arado, no mire hacia atrás. Yo podía entender, pero no había quien me explicara nada, porque las personas veían como un monstruo que iba a acercarse. Cuando yo me llegaba a personas, ellos, lo fuerte era que a veces yo iba a servicio y cuando me apartaba del Señor, yo lloraba. Yo me iba a tomar a un centro cervecero y yo lloraba porque yo tenía la necesidad de un Cristo de poder. Y yo sabía que estaba mal, pero había algo que me quería tener en el Evangelio, que era el Espíritu Santo, pero había algo también que en las garras de Satanás, que me quería tener en las tinieblas. Y cuando en una ocasión yo fui a una iglesia, ese día yo al principio me reí muchísimo, pero luego me sentí triste por ver la falta de visión que tiene la mayoría de la iglesia, porque la mayoría de las iglesias le falta visión espiritual. Cuando yo llego a esa iglesia, yo recuerdo que estaba en un centro cervecero y yo estaba tomando cerveza y me entró esa melancolía y ese deseo de estar en la iglesia. Y yo recuerdo que tenía una cerveza pequeña en la mano y estaba llena y yo estaba tomando y con toda mi prenda, con todas mis uñas, con todo mi corte, con todo, porque la Biblia dice, venía a mí con toda tu carga. El Señor dice que vengamos a Él, pero los evangélicos no quieren entender que Dios dijo que vengan con su carga. Y ellos quieren que nosotros dejemos la carga y lleguemos sin carga. Entonces yo llegué con todo lo que tenía. Y recuerdo que había una actividad, creo que era de jóvenes o de damas, no recuerdo bien. Lo cierto que en esa iglesia cuando se hacía actividad, eso era que el barrio entero cogía para allá. Y recuerdo que ese día era domingo y yo tomé la cerveza en la puerta de la iglesia antes de entrar. Me pegué un tepatazo de la cerveza y dije, este es el último que me bebo. Y puse la cerveza casi llena en un rincón.
casi llena porque estaba recién comprada. Cuando entro a la iglesia, yo me paro, perdón, en la puerta. Estaba muy llena la iglesia y yo me paro así en la puerta. Y yo inclino mi cabeza y mis ojos se aguaron pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mí. Señor, ten misericordia. Y yo tenía los ojos cerrados. Señor, mira, yo vine aquí, estoy arrepentida. Ayúdame, ayúdame. Yo estaba pidiendo ayuda, socorro a Dios. Y cuando de repente yo siento esa mano que me agarra, yo pensé que era Dios. Claro, me imagino que fue la mano del Espíritu Santo. Yo, Señor, me tocaste. Dios mío, aleluya. Cuando yo siento esa mano así que me agarró como con esta autoridad, yo de los ojos cerrados, yo digo, wow, Dios me tocó. Porque yo digo, Señor, ayúdame, Señor, dame tu mano, Señor, libértame. Y yo siento esa mano tan fuerte que me agarran, que yo nada más digo, gracias, Señor. Porque yo creía que cuando me jamaquea, que yo abro los ojos, una diaconisa de la iglesia. Y cuando la diaconisa de la iglesia me agarra, yo abro los ojos como algo que me jamaqueó. Y como que me jamaqueó, como no como Dios, porque Dios te agarra como con ternura. Con ternura, exacto. Y esa mano como que era muy rústica. Entonces, cuando ella me saca de la iglesia afuera y me dice, ah, te va de esta iglesia, que aquí no queremos satanita. Oye, la poca visión que había en esa líder. Si vieses una líder como la que dice la Biblia, que eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que en el libro de los Hechos buscaron hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, esa mujer no había hecho eso conmigo. Cuando yo salí de allá, usted sabe que yo no salí con buen gusto. Yo cogí mi cerveza otra vez, que yo recogí lo que tenía afuera. Yo recogí mi cerveza y le dije 4 palabras bien feas. Le dije, cómete tu iglesia y métetela por él, porque yo no era cristiana. Y le dije, y tú nunca vas a prosperar, tú vas a saber quién soy yo. Esta es la hora que esa mujer se dejó de su esposo y su vida ha sido un desastre. Wow. Porque mi odio hacia ella fue tan fuerte que yo dije, porque después que yo llegué, que salí de ahí, que ella me sacó, me botó de la iglesia y me dijo que ahí no, que en esa iglesia no querían satanistas. Se supone que en la iglesia no se debe de querer ni satanita ni nada, se debe de querer a todo el que venga. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo vine fue a Jesús, no fue a una iglesia. Y después de ese día, mi odio hacia la iglesia, porque la gente no me entiende que Belén era satanita y que le hacía maldad a la iglesia, pero hay que ver por qué Belén le hacía maldad a la iglesia. ¿Qué hizo los hermanos luego de yo? Porque antes de yo ser cristiana, yo me levantaba en contra de la iglesia porque ya lo que yo les servía nos enviaban. Si a mi abuela y yo teníamos que levantarnos. No, y que eran bandos diferentes. Exacto. Luego que yo me convierto, que yo conozco a Cristo, ya no tengo en mi mente levantarme en contra de ninguna iglesia, porque ya conozco un poco de la palabra, porque aunque yo conocía la Biblia al revés, cuando era lo que era, pero yo cuando vine a Cristo la comencé a escudriñar como debe de ser, derecha, como la palabra de Dios lo manda. Y cuando me aparté la primera vez, que esa fue mi primera vez, yo dije, wow, pero como que mis ojos fueron abiertos. Yo dije, ¿qué yo hacía? Cerrando iglesia, haciendo que pastores cayeran, haciendo que diáconos hicieran tantas cosas. Pero ¿qué yo estaba haciendo? Yo estaba mal. Y nunca, o sea, que mis ojos fueron abiertos a ver lo que yo hacía en contra de la iglesia. Pero cuando esa señora me hizo eso, ya yo no me levanté en contra de la iglesia, por unos lo hace. Yo me levanté en contra de la iglesia por lo que ella me hizo. Pero nada, pasó ahí, había un muchacho, un joven, que caminaba con nosotros. Yo sé que si él ve este testimonio, él se va a acordar, él cumplía años. Y yo soy una persona muy detallista, o sea, soy una persona fuerte de carácter, pero soy detallista cuando se amerita. En ese tiempo me gustaba darle regalo a las personas cuando cumplían años y celebrárselo. En ese tiempo, el joven estaba en la iglesia. Yo fui a esa iglesia porque yo había preparado en mi casa algo bien bonito, porque aunque yo fuera descarriada, yo respetaba lo que andaban conmigo. Y yo recuerdo que le puse una alfombra roja en mi casa, desde la puerta hasta donde estaba la mesa que le había preparado lo que le preparé, una alfombra roja, le puse muchas flores, muchos pétalos, le puse te amo mi manito, un bizcocho bien bonito, algo lindo para ese joven y un sancocho. Pero ¿qué pasa? Que el servicio se tenía que terminar a las 9 de la noche y ya eran como las 9:30, entonces queríamos darle todo una sorpresa.
Como él se tardaba, yo fui normal a buscarlo a la iglesia. Eran como las 9:30 de la noche. Cuando yo me paré en la puerta de la iglesia, la hija del pastor, que era la profetisa de la iglesia, cuando me vio, comenzó a reprender. Reprendemos a Isabel, te reprendemos Santa Marta, te reprendemos Ana Isapié, te reprendemos Gunfegay. Y yo creo que los demonios habido y por haber del infierno y del inframundo, esa mujer lo llamó para reprenderlo, simplemente porque yo me paré en la puerta. Yo me paré en la puerta de la iglesia porque quería hacerle una seña al joven que estaba ahí para que saliera, porque teníamos una sorpresa. Cuando era joven yo me quedé ahí porque yo de una vez me di cuenta que era por mí que estaban reprendiendo, porque el culto estaba en su vuelo, estaban cantando un coro. Y cuando vieron que yo me paré, la joven profetisa cogió el micrófono y comenzó a reprender. El papá de ella, que era el pastor, le quitó el micrófono y le dijo, los satanistas que vinieron aquí, tú satanista, solamente faltó mi nombre. Tú satanista que viniste aquí para derribar esta iglesia, tengo para decirte que esta iglesia no derriba a nadie. Tengo para decirte que aquí manda Dios. Y toda metresa y toda enviación y toda agua florida y todo. Y comenzó ese pastor a decir tanta cosa. En ese momento yo me sonreí, yo me reí, yo bajé mi cabeza y yo me reí de ellos. Yo dije, pobrecito, yo simplemente vine a buscar a una persona. En mi mente estaba lejos cualquier tipo de cosa. Hacer cualquier daño. ¿Sabe qué pasó? Que como Dios sabe que yo no fui a hacer nada en eso, yo simplemente fui a pararme y yo entré a la iglesia. Porque yo lo que pensé, si me voy, ellos van a decir que el demonio que yo vine a traer no pudo con ellos. Y si me quedo, pues voy a esperar que se termine el servicio y me voy con el joven. Ese servicio terminó a las 12 de la noche, reprendiendo a algo que vino conmigo que realmente no llegó. Dios está ahí y yo soy sierva de Dios, no puedo mentir. Yo simplemente fui a buscar a ese joven porque él cumplía años. ¿Qué pasó con eso? Que en esa iglesia había muchas jovencitas, muchas doncellas. Esa iglesia estaba llena de jóvenes. Cuando esa gente comenzaron a reprender, lo que se le manifestó, que ellos estaban llamando, que supuestamente yo tenía, porque la única que era satanista en ese tiempo, ya descarriada, era yo. Pero yo ni siquiera había vuelto al satanismo, yo no había hecho nada de eso, yo no había comprado cuadros ni nada de eso, simplemente me descarrié por la persecución de la iglesia. Porque realmente a veces cuando te persigue tanto la iglesia, se te levanta tanto y tú no tienes madurez como yo no la tenía, tú optas a irte para afuera. Sí. Tú dices mejor afuera que adentro. No, muchos dicen, estoy más feliz afuera que adentro. Porque a veces la persecución que tienen los hermanos en contra de alguien que Dios sacó, que Dios libertó, que Dios está haciendo un trabajo, está restaurando. Entonces el hermano que quizás estaban orando por ese satanista, cuando te llega tú lo quieres sacar. Entonces yo en ese momento yo no había hecho nada contrario. Y yo dije, bueno, yo de aquí no me voy a ir hasta que no se acabe el culto. Yo quería irme porque se estaban extendiendo demasiado. Pero sabe que todas esas jovencitas, se le manifestaron los demonios. Ahí estaban esas muchachas que levantaban las piernas para acá, todas las bautizadas, incluso algunas adoradoras que ellos tenían, cayeron poseídas por espíritu inmundo. El pastor luego no sabía qué hacer, porque todas al mismo tiempo comenzaron a ranearse en el suelo. Y yo me quedé en esta condición así. Yo no dije yo dije, míralo, en mi mente decía, míralo ahí. Como ellos estaban llamando a alguien que no estaba, porque eso no estaba, o sea, no había ninguna Marta dominadora, no había nada de eso, porque llegó Belén solamente a buscar una persona que era hijo del reino para honrarlo por el día de su cumpleaños. Exacto, eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros vayamos a reprender, sea lo que sea, debemos de tener un discernimiento espiritual para poder ver y catalogar lo que hay espiritualmente. Bueno, el fin fue que habían jóvenes de esas que tuvieron que levantarlas y sacarlas de la iglesia y llevarlas a la casa de sus hogares poseídas. Eso lo pude ver yo. Yo dije, míralo ahí. Por estar buscando donde no hay. Pasó, ellos se quedan sobre el bus. Cuando el joven vino aquí, yo dije, fulano, mira, yo vine a buscarte porque te preparé algo. Yo te le dije la sorpresa. Tú sabes. Entonces el joven, como lo vieron hablando conmigo, y él se fue conmigo. Entonces cuando hicimos el cumpleaños y todo muy bonito,
al otro día se levantaron en contra del joven, porque entendían que el joven era un enviado mío en la iglesia, un muchacho que se congregaba ahí, que era miembro, bautizado y todo en esa iglesia. Ellos le hicieron la vida imposible a él, porque ellos decían que él estaba confabulado conmigo y él ni sabía eso. Yo simplemente quise Hacerle un agrado. porque éramos hermanos juntos y yo le cogí mucho cariño a él. Esta era la hora, te estoy hablando de muchos años atrás, que él está descarriado. Él no ha vuelto al evangelio. Mi pregunta es a la audiencia, si ese joven parte de esta tierra sin Cristo, ¿quién es responsable de esa sangre de ese muchacho? Porque si él se muere en la condición que él está, él va al infierno, porque y dice la palabra que tiene doble condenación, porque lo pusieron en tan sobre ese joven. No, y no tanto eso. Cuando yo llegaba a algunas iglesias, que porque ellos predicaban, y a mí me gustaba verlo predicando, yo iba a las iglesias. Ellos comenzaban, la sangre de Cristo tiene poder. El servicio se paralizaba cuando Belén Torre llegaba. Porque de una vez se pasillaban, un ejemplo, yo estaba parada y venían dos diáconas, y como diaconisa o diablisa, yo no sé qué demonios que son, porque no hay visión, y comenzaban a rodearme, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, toda enviación, pero yo estaba parada ahí, y ellos en todo, como dándome vuelta, y se paseaban para acá, y si ya empezaban para allá, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Ellos querían sacarle los demonios que ellos decían que usted tenía, ¿verdad? Ellos tenían como una protección, diría yo, porque mi hermana, no todo el que llega a la iglesia que era satanista y es descarriado, llegó satanista. Ellos quieren una palabra. Ellos quizá quieren que tú le digas, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Mira, tu asiento está aquí, Dios te está esperando, la oveja perdida, lo que sea. Hace falta. Oye, tú sabes, está ahí. tú sabes lo bueno que es un descarriado que tú le digas, tú haces falta aquí. Mira, aunque tú no lo crees, ese hermano se va con esa palabra sembrada. Sí. Mira, y siente amor. Y que diga, mi hermano, yo te amo. Y no tanto eso, que cuando tú te descarré, ni lo quiera Dios, o yo me descarré, que antes lo que te decían Dios te bendiga, te sigan diciendo Dios te bendiga. A mí no me decían Dios te bendiga. A mí, yo venía por un lado y ellos se iban por otro lado. Porque ellos entendían que lo que yo supuestamente tenía se le iba a pegar. Mi pregunta es, Cristo comió con pecadores, con prostitutas, y no se le pegó nada. ¿Por qué ahora la iglesia entiende que se le puede pegar lo que una gente tenga? Pero vamos más allá, la ramera que fue y le lavó los pies con perfumes a Cristo. Y siempre ha existido eso, porque ¿qué decían eso? Y si supiera quién, porque ellos mismos murmuraban entre ellos, si Jesús supiera con quién está comiendo, con quién está haciendo esto, o sea que siempre ha existido la persona que juzguen, porque aún el mismo Jesús decía, si él supiera con quién está comiendo, si él supiera quién le está lavando los pies, si él supiera, él sabía. Pero que él vino a los que estaban enfermos, no vino a los sanos. Entonces la iglesia a veces tiene un mal concepto de las escrituras. Ellos entienden que como tú eres sierva, tú no puedes juntarte con una prostituta. ¿Y cómo tú le predicas? Ahora, yo no puedo ser amiga de la prostituta, de andar para arriba y para abajo con la prostituta, que si se va para un prostíbulo, si se va para un punto de sustancia prohibida, yo ir detrás de ella. Exacto, yo no puedo, ¿verdad?, ser confidente de la prostituta, que ella me diga a mí con cuántos hombres se va a ir, porque yo soy sierva de Cristo, pero yo sí puedo hablar con ella para presentarle el plan de salvación. Entonces, luego ya pasaron esos escenarios, ya tú puedes imaginarte tanto tiempo, duré tiempo de carriada. Llegó un momento que me reconcilió otra vez. Cuando me reconcilio, la misma persecución. Yo lo que opté fue por quedarme en mi casa. Yo iba a la iglesia a veces, me congregaba a veces, porque los servicios se extendían mucho cuando yo llegaba, porque se metió una reprendedera que yo no entiendo. Y a veces hubo una líder de la iglesia, porque mi problema era como con los líderes, porque como que el diablo agarraba la cabeza de los líderes para decir que yo tenía y que yo iba a hacer y que yo cuánto, porque parece como que el miedo que yo, porque hay gente que está liderando y tienen miedo, sí. Parece que el miedo que ellos tenían lo hacían ver cosas que no eran, y yo fui a una congregación, me senté atrás y cerré mis ojos. En una están predicando y yo abro mis ojos y miro a la predicadora, que era una de la iglesia local, en ese tiempo, en la iglesia que yo me congregaba. Y ella comenzó a gaguear. Yo no sé por qué comenzó a gaguear, porque vive yo en cuya presencia estoy, que yo fui como una miembro cualquiera, recién reconciliada. Ella le dijo al pastor que yo estaba poseída y que yo la miré a ella con una mirada de amenaza,
que mi mirada la amenazó a ella y que lo que yo tenía le quiso decir a ella que no te apure, que ella vio, yo dije, pero cuando me jalaron, yo dije, ¿y en qué momento? Porque yo fui a la iglesia y tenía mis ojos cerrados y en un solo momento yo la miré porque ella dijo una palabra y como que me chocó, ¿verdad? Está hablando de los espíritus inmundos, porque otra cosa es que cuando yo llegaba a las iglesias solamente se hablaba de Satanás y su demonio, de los espíritus inmundos. No le hablaban de un Cristo restaurador. No hablaban de la palabra. Comenzaban a hablarme, por ejemplo, ella comenzó a hablar del espíritu inmundo que se va, que busca lugares de reposo y no lo encuentra, y que la persona, pero el mensaje que ella había planificado y el tema que ella había dicho no tenía que ver nada con demonios. Comenzó a hablar con que los demonios hacen esto y que a veces hay cristianos que se convierten pero que están llenos de demonios. ¿Por qué en ese momento tú estás predicando ese mensaje que tú estás viendo con una persona recién reconciliada que está batallando con unos espíritus? O sea, tú no estás acordando para que vuelvan de ellos. O sea, no vi como sabiduría Falta de madurez. y discernir qué es lo que puede hacer. Y yo la miré a ella así. Y luego bajé mi cabeza y dije, Señor, ten misericordia, porque el tanto hablarme del mismo tema, yo decía que era por mí. Porque incluso yo llegaba a la iglesia que estaban hablando del amor y los atributos de Dios hasta que Belén llegaba. Cuando Belén llegaba, se olvidaban los atributos de Dios y se comenzaba a hablar de los poderes de Satanás, de que el diablo hacía esto, de que el diablo podía hacer aquello. Yo decía, pero ¿por qué hablan tanto de Satanás cuando yo llego? Y a reprender, hermano, póngase de pie, que vamos a reprender. Ahora hay una malicia. Que le daban más mérito a Satanás que al mismo Pero solamente cuando yo llegaba. Hermano, pónganse de pie. Vamos a reprender, porque ahora mismo acaba de entrar una malicia. Pero era yo que... Usted era la malicia, tenga cuidado. Hermano, mire, eso suele acontecer siempre y cuando nosotros tengamos los ojos abiertos espiritualmente para nosotros poder discernir y ver las cosas espirituales. Usted míreme, ore. Cuando llegue una persona así, usted trate de darle amor, dale cariño, porque es lo que necesita, como decía la hermana Belén. Continúe. Algo me gustaba de mi primera pastora, la que fue y se enfrentó con los Goliat que yo tenía, la pastora Natividad de la Rosa. Es que ella está viva todavía, era una mujer de oración. Ella todavía era una mujer de oración. Tú vas al servicio y tú la ves así. Se usó siempre hablando con el Señor. Ella ve en un vehículo, ella va orando y hablando con el Señor. Esa mujer, bueno, ya tú puedes saber que ella fue la única que se pudo enfrentar con 157 demonios que yo tenía. Entonces esa mujer era una mujer es de oración, que Dios la guarde y la proteja. Yo digo, por eso ella pudo enfrentarse con lo que yo tenía. Y no, aunque al final de la jornada me tuve que ir por una situación que pasó en esa iglesia. Eso quiero aclararlo porque muchas personas me han dicho a mí que por qué yo no estoy con esa pastora. Yo no soy enemiga de la pastora Natividad. La amo con amor entrañable porque le agradezco, ¿verdad? Pero ¿por qué me fui de esa iglesia? Y me descarrié. Porque el enemigo, el Señor reprenda, dice la palabra de Dios, que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces yo no sabía la Biblia, yo no conocía el poder de la palabra de Dios. A mí no me gustaba la palabra, a mí me gustaba cantar los coros y ya. ¿Qué pasa? Que cuando vengo a Cristo, yo no soy una persona que pasaba hambre. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha fuente de recibir dinero. Yo no recibía dinero por los trabajos de ocultismo que hacía, porque hacíamos el trabajo gratis, pero yo tenía otra fuente de ingreso. Yo vendía sustancias prohibidas. Yo me iba para cualquier prostíbulo. Yo metía 4 y sacaba 5. O sea, yo a cualquiera le viraba la cartera. Yo, cualquier hombre que se iba conmigo, se iba hasta sin pasaje. Yo tenía la fuente. También yo jugaba números que los petroces me daban, salían y yo me sacaba. Yo prestaba dinero. Yo no vivía tan mal. Yo tenía una casita, ¿verdad? Que tampoco tenía que pagarla. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, el Señor no trabaja con lo que el diablo te dio. Porque todo lo que yo tenía fue Satanás que me lo dio en mal habido. Entonces, el Señor comienza a depurarte, a quitarte tu dependencia. Todas esas escamas. Todo, mira, me quitó la fuente de ingreso, porque ya soy una nueva criatura, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no podía prostituirme, entonces tampoco podía vender sustancia prohibida. Entonces, ¿qué pasa? Que los electrodomésticos que tenía comenzaron a dañarse uno por uno.
Se dañó la licuadora, se dañó la lavadora, todo comenzó a dárseme. La cama, los ratones llegaron a hacer entrada triunfal a mi casa y los ratones me comieron la cama por debajo. Y tú escuchabas esos ratones, tú te acostabas en la cama y eso era como una cama de agua, porque tú te movías y eran los ratones que te movían. Los ratones comenzaron a comerse todo. En fin, que me vi, ¿verdad?, pasando mucha hambre al principio. Mucha hambre, mucha necesidad. No había nadie que me brindara un plato de comida. Entonces era difícil para mí yo estar con dos niños sin darle de comer a ellos. Y no había pamper, los niños no tenían leche, no había de nada. Entonces yo me aferré mucho a la oración. Yo oraba mucho, mucho, mucho. Entonces, habían ofertas que llegaban, pero aún yo, estando en oración, siempre como que tenía un temor a Dios. Pero pasó algo que llegó un momento que yo no conseguía nada, nada, nada para comer. Mi pastora, Natividad La Rosa, tenía una guagua con su esposo y ellos vendían productos como yuca, plátano y toda esa cosa en el mercado. Entonces, en la tarde, ya iban los lunes, miércoles y viernes a dar servicio. Y eso, en esos días, 3 días a la semana yo estaba sí, dando porque no tenían como un local, sino que lo daban al aire libre. Y siempre pasaban por allá, yo me llevaban leche, pero mis hijos comían mucho, mucho, mucho. Me llevaban una comprita con un chin de yuca, un chin de plátano y alguito y eso yo. Pero llegó un momento que la pastora no podía pasar. Y ahí la cosa se me complicó porque no encontré a nadie que me diera un plato de comida, ni a mí ni a mis hijos. Hermano, mire, esto es importante porque cuando usted no tiene refugio, donde usted entiende que debe de tener refugio, ahí es que llegan, miren, los dardos espirituales. Y los dardos más terribles espirituales son los que vienen, míreme, de aquí, de la mente. Porque, como dice la hermana Belén, que ella estaba pasando por esa situación y no encontró a nadie que le dijera, mira, toma, para que te ayude. Hermano, eso era un fundamento, ya un inicio de que ella se pudiera aferrar más al evangelio, si encontraba una ayuda en ese entonces. Sí, porque a veces las personas se salen del evangelio por cualquier quítame la paja, pero no es fácil. Tú recién reconciliada con el Señor, recién convertida en el Señor, 2 niños pequeños, no tengo leche, no tengo pamper, no hay nada. El papá de ellos iba de caño un día, pasaba por ahí, porque ya yo no vivía con él. Y de repente, como dice la palabra, que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Un día yo estaba haciendo una harina de maíz con mantequilla, no había leche. Y la harina de maíz la fundita estaba rota porque los ratones se la estaban comiendo. Esa harina que quedó, que los ratones se la habían comido. Yo lo que quedó lo eché en una vasija, le eché agua, le eché mantequilla y lo comencé a mover. ¿Qué pasa? Que del lado atrás de la casa se mudó un muchacho, un joven, de nacionalidad haitiana. Yo sé hablar creol. Y él vino y yo tenía toda la puerta cerrada, pero la ventana yo la tenía abierta, yo estaba moviendo mi harina. Bueno, hermana Belén, yo me imagino que eso sería muy fuerte porque usted darle comida, cuando eso usted tenía 2 niños pequeños, darle comida con secreciones de ratones, donde eso puede traer una enfermedad, algo terrible, hermano. Míreme, en el evangelio pasan cosas. Sí, porque imagínate, los niños pidiendo comida, yo no tengo nada que comer, no quiero prostituirme, no quiero vender sustancia prohibida, quiero como agradarle a Dios. Eso es lo que la gente no sabe, eso pasa dentro del evangelio. Sí. ¿Qué pasa? Que él viene y me dice, bienvenido, o sea, en creol es Dios te bendiga. Y él venía como con esa voz tan sencilla. Y yo le dije amén. Y llegó como tan manso ese joven. Y me dijo, vecina, porque él hablaba el creol, pero me dice, vecina, ¿tú estás viviendo ahí? Y yo, sí, yo vivo aquí, porque él quiere hablar como español, pero no sabía hablar, pero tampoco. Enredado, Sí, hablaba entonces, un poco enredado. yo le dije, sí, yo vivo aquí, me dice, entonces él me dice que él se me ha mudado ahí,
que él no tenía esposa y que él necesitaba que alguien le lavara la ropa y que él le iba a pagar. Cuando él dijo eso, yo vi la gloria. Yo le dije, pero yo te la lavo. Porque yo lo que pensaba era que yo le lavaba la ropa y con lo que él me pagaba, mis hijos podían comer. Podían sustentarse en ese tiempo. Yo vi la gloria. ¿Qué pasa? Que él me trajo la ropa, me trajo detergente y recuerdo que me dio 100 pesos. 100 pesos en ese entonces era mucho dinero. Yo cogí mi ropa el otro día porque era la tardecita, eran como las 6 de la tarde. El otro día yo cogí mi ropa temprano, la lavé, la lavadora, se la puse, todo muy bien. Ese día yo se la doblé y se la entregué. Él me dice en la tarde que si yo estaba haciendo cena. Yo estoy haciendo una yuca con huevo. Yo, sí, yo estoy haciendo cena. Me dijo, yo te voy a dar 50 pesos para que me saque un chin de cena. Yo se la saco, él me da mis 50 pesos. Todo era que yo lo que yo hacía ese joven, él vivía del lado atrás. Todo lo que yo hacía ese joven era porque él me daba, él me pagaba. Y con eso yo entendí que Dios me dio una puerta para que yo pudiera comer con mis hijos. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos eso como una semana pasando la comida, ya él entonces ahí me daba 100 pesos pues, para que le guardara la comida de las 12 para la tarde. Y yo aprovechaba, comía a mis hijos y me quedaba con algo. Pero de repente el joven, seguimos hablando y cuando pasa como 15 días, me dice que vamos a orar porque él está enamorado de mí. Como yo no tengo marido a nadie, yo le dije, vamos a orar. Yo ni sabía que era orar. Yo pensaba que era orar y como yo era de oración, yo pensaba, pero yo no me imaginaba que era orar como para casarnos, para ser novio. Usted lo que imaginó que se iban a hincar en una silla, vamos a orar por tal cosa, pero nunca pensó cómo se usa ahora, vamos a orar para tener un matrimonio estable. Imagínate, yo vengo de un mundo que yo no sé lo que es eso. Él nació en una familia cristiana, yo no. Él me dice, vamos a orar. Yo dije que sí. Al otro día él me dice, ¿tú estás orando? Yo dije, sí, yo siempre oro. Y me dijo, pero yo quiero que tú oremos para casarnos. Yo, ¿qué? Cuando él me dice eso, yo como que dije, como que lo pensé, yo dije, bueno, yo no pensé en espiritualidad, yo no pensé en estar bien con Dios, yo no pensé ni estaba mal con Dios, yo no sabía de nada, yo no estaba nada. Yo lo que le dije, para casarnos, yo tengo 2 hijos, no importa, tú me caes bien, que sí, ok, me hablo. Yo dije, no, yo estaba orando, porque tú me estabas orando, yo estaba orando porque yo siempre oro, yo seguí orando, pero no por eso. Entonces él me explicó que la gente para casarse tienen que orar, que todo pasó. Yo tenía eso en mi corazón, entonces al otro día, cuando la pastora Natividad llega, yo la siento en la casa, yo le digo a ella, pastor, hay un joven y le expliqué tal cual, él me da comida, él me da dinero, yo le doy comida y con eso, pastora, mire, yo llorando, con eso yo puedo comer y mis hijos también y esto y aquello. Ella me dijo a mí, ¿tú vas a orar con él? Yo dije, sí, pastora, porque yo lo que pensé era que si yo me casaba con él, yo no iba a pasar hambre. Y tenía un sustento para su familia. Exacto, yo lo que pensé fue eso. Ella me dijo a mí, hablamos en la iglesia, vamos a orar y yo te voy a dar respuesta. Yo dije, amén. Pero me dijo, no tenga tanta cercanía con ese joven, él no puede venir a tu casa, él no hables con él, o sea, no tengan tanta cosa porque ustedes pueden caer en pecado. Yo ni sabía que me estaban diciendo de caer en pecado, no sabía que era tener relaciones sexuales, yo no sabía eso. También yo le dije, mira, yo hablé con mi pastora y ella me dijo que va a morar, pero que tú tienes que estar en tu lado, yo en el mío. La pastora me trajo una compra ese día, o sea, no necesitaba dinero, comida de cosas de él. La compra que ella me trajo me duraba como una semana. Y nos quedamos así. Cuando yo vine otro día a la iglesia, que no era de servicio, porque era martes y ella no da, ella fue ese día y fue a mi casa y me dijo, mira Belén, si tú vas a orar con ese joven y te piensas casar con él, tú te tienes que ir a la iglesia. Tienes que irte para la iglesia donde él se congrega. La iglesia donde él se congregaba, yo la conocía y sabía que esa iglesia no estaba bien porque yo sabía lo que yo había hecho en contra de esa iglesia y había funcionado porque su pastor tenía 3 mujeres. Wow. ¿Entiendes? Entonces, yo sabía que yo me había arremetido en mis tiempos pasados contra esa iglesia y yo había hecho que el pastor hiciera todo eso. Entonces, yo sabía que ese pastor y yo no íbamos a congeniar. Ella me dijo, tú no puedes venir para la iglesia. Para aquellos que están preguntando qué pasó por qué no estoy donde Nati. Yo lloré ese día de todas formas porque realmente yo no me quería ir de esa iglesia. A mí me gustaba mi iglesia, yo amaba y todavía la amo.
amaba a esa pastora con todo mi alma, con todo mi corazón, porque fue la única mujer en la vida que a mí me dijo mi hija. Y esa palabra para mí fue algo, mira, demasiado fuerte. Oiga, mi hija, Cristo te ama, mi hija. Yo esa palabra porque nunca tuve una madre que me dijo mi hija, mi abuela no me decía así, esta sola mujer. Entonces, cuando ella me dijo a mí que yo tenía que irme de la iglesia para donde ese joven, que yo realmente no lo conocía en sí, simplemente fue una propuesta, ¿verdad? Y una palabra que ella utilizó, que ella me dijo que la vaca no ala al toro, sino que el toro ala a la vaca. O sea, ella me quiso decir que la mujer no lleva al hombre a la iglesia, sino que el hombre es quien mueve a la mujer. Y yo en ese momento, yo me quedé, yo, pastora, pero yo no me quiero ir para allá. Tienes que irte. Pero pastora, es que yo no me voy a casar con él, tienes que irte para allá. Tienes que congregarte en esa iglesia. Cuando ella me dijo así, yo dije, pues está bien, pastora, pero Pero yo no entiendo por qué, porque eso pasa ya cuando se casan, yo no lo entendí tampoco. mayormente. Yo realmente no lo entendí. Ese día que ella me dijo eso, al otro día yo vi al joven y dije, mira, la pastora, ¿qué dijo la pastora? Yo dije, mira, dijo esto y aquello. Él me dijo, sí, está bien. Yo dije, yo no voy para tu iglesia. Yo en tu iglesia no me congrego. En tu iglesia no es de Dios. Pero porque yo dije, bueno, porque yo sé, porque él no sabía quién yo era. Él nada más me conoció ahí. Yo le dije, porque yo sé, no es de Dios, yo no voy para allá. ¿Qué pasa? Que él habló con su pastor y su pastor llegó a mi casa, eran las 3 de la tarde y lo mandó a buscar a él. Y ahí fue que yo dije, no, esto no está bien. Y él me dijo a mí, me habló a nosotros y dijo que esa noche fuéramos para el culto, que yo tenía que ir. Yo dije, yo no voy para allá. Y no, tú tienes que ir porque él va a ser tu compañero, porque él va a ser tu marido, porque Dios me dijo que él va a ser tu marido. Yo dije, Dios, tú no le hablas. Y no, que como que Dios, a usted no, Dios no le habla, Dios no está con usted. Porque yo le dije eso, no porque yo fuera una gran cristiana, sino porque yo Ya sabía usted sabía lo que usted había hecho en ese trayecto. y sabía la vida de él. ¿Qué pasa? Que en la noche el joven me invita, yo voy. Cuando yo voy, que comienzan a hablar, no, y me sientan adelante con el joven. Pero yo me siento incómoda en esa iglesia, me siento mal, yo no quiero tener esa iglesia, siento como que todos los demonios están como encima de mi cabeza, como haciéndome cosas. Y el pastor dice, aquí tenemos a fulano y a la hermana Belén, que vienen aquí, son pareja. Yo me paré, yo dije, yo no soy pareja de él, porque no éramos pareja, no teníamos nada. Entonces después, se acaba el culto, un revolú, me voy para mi casa. Al otro día, el pastor va a mi casa y manda a buscar al joven y lo sienta en el mueble, yo en un lado y en el otro. Y él se para y él dice, yo lo voy a casar ahora mismo. Yo dije, ¿cómo que usted no va a casar ahora mismo? Sí, yo vine aquí a casar. Yo le dije al pastor, pero usted no puede casar. En primer lugar, yo no me quiero casar con ese hombre. En segundo lugar, él no tiene ni siquiera documento, no tiene pasaporte, no tiene cédula, no tiene nada. ¿Cómo usted no va a casar así? ¿Cómo usted no va a casar así? Sí, que lo voy a casar, yo soy un ministro, no sé o qué, y por la autoridad que me concede la ley, que yo digo, mire, no, deje su payasada. Váyase de mi casa, usted es loco, un loco. Lo saqué de mi casa. Entonces de ahí tuve problemas con el papá de mis hijos, porque él entendía que yo vivía con ese joven, Con sí ese viví, hombre. y él vino a hacerme la vida imposible. Él fue a mi casa Eso fue al al principio de ella convertirse, al principio, cuando me convertí la primera vez, aclarando el por qué me fui de la iglesia de la actividad. Si ese muchacho no hubiera aparecido en mi vida, yo nunca me iba a ir de la iglesia de la pastora Nati, nunca, porque me gustaba mi iglesia, me gustaba mi pastora, y eso fue lo que pasó. Por eso no permanecí en esa iglesia, y el papá de mis hijos vino y me hizo un show en el batey buscando alma en contra mía y diciéndome cosas que no son, y quería como agredirme, y yo le hice de maldad y me mudé con el joven. Y con ese joven ya me salí del evangelio, él se salió también, duramos un año viviendo y ahí quedó todo. Son cosas que pasan en el evangelio. Sí, hermana Belén, son cosas que pasan en el Evangelio, que lo cual usted tiene que seguir escuchando. Más adelante le seguiremos dando historia de nuestra hermana Belén dentro del Evangelio. Amén. Segunda parte.